Una duda, chicos, ¿sí se escucha bien? Sí, ya se escucha. Ok, muy bien. Entonces, buenas tardes, doctora, compañeros. Nosotros somos el equipo uno, conformado por mi compañera Jocelyn y por mi Josué, y les vamos a presentar el tema de trastornos de ansiedad, en específico el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad paroxístico episódico. Bueno, entonces por parte de sus objetivos, vamos a ver que tenemos los generales, que va a ser conocer ambos tipos de trastornos de ansiedad, y los específicos, que es uno, diferenciar entre un trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno de ansiedad paroxístico episódico, y el dos, que va a ser conocer las diferencias características de cada uno de estos dos trastornos. Por parte de nuestro índice, pues tenemos la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico y diagnóstico diferencial, tratamiento y nuestros pronósticos. Entonces, para iniciar, vamos a tener al trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, vamos a ver que para poder entender esta variedad de ansiedad, tenemos que definir qué es la ansiedad. Para ello, vamos a ver que su definición nos dice que esta ansiedad va a ser una emoción cuya finalidad debe de ser de índole adaptativo. Esto va a provenir de un sistema biológico innato que va a preparar al individuo tanto para la acción y que va a contribuir tanto para su maduración personal como para su supervivencia. Sin embargo, la ansiedad se va a tornar patológica y maladaptativa cuando presenta tres principales características: que no tiene ninguna causa, que su intensidad es excesiva o absurda, o que está presente de forma persistente. Para ello vamos a ver que hay distintas variabilidades de esta ansiedad, dentro de las que destacan el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo o el TOC, el estrés postraumático, las fobias, en específico las fobias que son específicas, y por último los trastornos de ansiedad paroxístico episódicos, o también definidos como los trastornos de pánico. Y que a pesar de que todos estos trastornos surgen a partir de la ansiedad, pueden tener algunas características en las cuales pueden parecerse, como por ejemplo la preocupación excesiva y persistente, que generalmente se va a acompañar de alteraciones intestinales, los ataques de pánico inesperados que no tienen alguna causa, o temor muy intenso o absurdo. De igual manera, vamos a ver que un punto muy importante es que cerca del 25% de los mexicanos va a desarrollar un trastorno de ansiedad, siendo la fobia específica, con un total del 7%, la más común en México. Después, dicho lo anterior, vamos a tener ahora sí el trastorno de ansiedad generalizada, la cual el DSM-5 nos los define como que va a caracterizarse por ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que se ha estado ausente este trastorno, y que va a durar por un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades que pueden estar en el ámbito de actividades laborales o escolares. De igual manera, vamos a ver que se van a manifestar físicamente con el aumento de la tensión muscular e hiperactividad autonómica, y que va a afectar negativamente al funcionamiento psicosocial del paciente casi a diario.
Por parte de su epidemiología, vamos a tener algunos aspectos epidemiológicos generales o a nivel global y los aspectos específicos o al respecto de nuestro país. Entonces, por parte de los datos epidemiológicos a nivel global, vamos a ver que es muy importante hablar de la epidemiología del trastorno de ansiedad generalizado, ya que este es un trastorno con el que viven más de 256 millones de personas en todo el mundo. Además de que es 2 veces más común en el sexo femenino que en el sexo masculino y se presenta mayor. Vamos a ver que de igual manera, en la mayoría de los casos, la adversidad infantil va a estar relacionada en promedio con el 32% de los casos del TAG y que en promedio más del 60% de las personas con este trastorno van a vivir con él durante toda su vida y las principales causas de esto es el desapego al tratamiento o la ignorancia hacia este mismo. Y como último punto, vamos a ver que producto de la pandemia de COVID-19, la Organización Mundial va a destacar que este trastorno incrementó hasta en un 25% a nivel mundial. Por otro lado, vamos a ver que por parte de nuestro país, en México, se ha reportado una incidencia que va entre el 3 al 5%. Sin embargo, estos datos están registrados por el año 2018. Vamos a ver que la edad de mayor prevalencia en nuestro país va desde los 10 a los 30 años y que se estima que aproximadamente el 14.7 de la población mexicana va a padecer de este trastorno. Por último, al igual que en todo el mundo, en México incrementó la incidencia con una incidencia mensual entre el 30.7 al 32.6 a causa de la pandemia de COVID-19, lo cual este dato lo podemos contrastar con el primero, que nos dice que en 2018 solamente era un incremento anual del 3 al 5%, por lo que podemos deducir que de 2018 a 2022 su incremento ha tenido un porcentaje de hasta el 33%. Pasando a los factores de riesgo, vamos a tener en cuenta dos divisiones importantes de estos factores, que van a ser los factores biológicos o sociales, los factores psicológicos, y estos dos van a estar relacionados con los detonantes o los exacerbantes. Por parte de los factores biológicos o sociales, vamos a tener a los estados económicos muy bajos o muy altos. Por parte de los estados económicos muy bajos, se relaciona principalmente a los inmigrantes, donde este trastorno puede estar causado por problemas al ajustarse a una nueva cultura, a sentirse inferior a otros estratos de la sociedad, a pérdidas de fuertes lazos familiares o a la misma impotencia de no poder suficiente para la alimentación y el desarrollo de su familia como de ellos mismos. Y por otra parte, en los estratos más altos se destaca que las actividades que esta parte de la sociedad hace para mantener esa vida pues tienden a ser muy demandantes, por lo cual hace que su calidad de vida, a pesar de ser económicamente muy buena, pues no sea satisfactoria, al menos para la persona que provee de estas características. De la misma manera, a pesar de tener accesibilidad a una alimentación más sana y variada, un poder económico más alto no es sinónimo de esto. De hecho, muchas veces es lo contrario. Además de no excluir que también este estrato de la sociedad pueda tener hábitos tóxicos como el consumo de desencadenantes como el alcohol, el tabaco o las drogas, por ejemplo. Después tenemos a las enfermedades cardíacas, donde podemos decir que cuando estas están presentes en los pacientes, como por ejemplo en la presencia de hipertensión arterial, los predispone a tensiones pues mucho más altas y por ende ser un factor para incrementar la ansiedad de estos mismos, lo cual de la misma manera puede llegar a ser muy peligroso debido a que una combinación de estas dos puede ser inclusive que termine en ataques cardíacos o infartos cerebrales. En cuestión al aspecto étnico, es importante mencionarlo, ya que a pesar de hacer conciencia al respecto, los ataques hacia el aspecto físico, como el color de piel, u otros aspectos como el idioma, la religión o la ideología de cada persona, pues sigue siendo un motivo de cuadros graves de ansiedad por el temor a ser rechazado por algunas de las causas que les había mencionado, e incluso de ser agredidos de forma grave, ya sea de manera física o de manera verbal, y que inclusive puede llegar a estadios mortales. Y por último, pero no menos importante, pues tenemos que mencionar el consumo de fármacos no prescritos por un profesional,
que puede tener múltiples causas, como por ejemplo las que anteriormente les mencioné. Estas pueden ocurrir en personas con un estrato económico bajo debido a la frustración de no ser suficiente para su familia y para ellos mismos, o en estratos económicos más altos donde la carga de trabajo para poder mantener una buena vida económicamente hablando es demasiada, por lo que ya sea una u otra recurren a estos fármacos o sustancias ilegales para poder tratar de sobrellevar la realidad y o el rechazo que puedan vivir día con día. Por otro lado, tenemos a los factores psicológicos, donde iniciamos con la heredabilidad del trastorno, donde varios artículos o varias fuentes destacan que aproximadamente uno de cada cuatro parientes de primer grado con este trastorno de ansiedad generalizada, pues van a ser afectados. Después está la presencia de una infancia difícil o también denominada como una infancia tortuosa, que como lo podemos leer en la parte superior de la diapositiva, pues está considerado como el factor de riesgo más importante debido a que se ha relacionado con más del 30% de los casos de ansiedad generalizada y que igualmente este es el factor que hace que la incidencia del trastorno sea cada vez mayor en el debut de este trastorno, que es cada vez menor, ya que como lo vimos, pues en la parte de epidemiología, por lo general, este trastorno de ansiedad generalizada se llega a presentar antes de los 20 años. Posteriormente tenemos tanto a la presencia de constante estrés, que puede ser principalmente en el ámbito laboral o en el ámbito escolar, que a la larga pues genera cantidades exageradas de cansancio y ansiedad que pueden llegar a terminar, por ejemplo, en un síndrome de burnout y que puede ser detonado o exacerbado por el consumo de tóxicos o de hábitos inadecuados, como lo hemos visto previamente, así como la presencia de traumas, principalmente los traumas recientes que pueden coexistir con la presencia de distimia o de un fuerte cuadro de depresión, que a la larga, pues de no ser tratado o no ser tratado de una buena manera, puede tener un desenlace igualmente mortal. Y por último, como ya lo hemos estado mencionando, a lo largo de principales factores de riesgo para este trastorno, dentro de los conocidos como detonantes o exacerbantes del trastorno de ansiedad, pues encontramos al consumo de sustancias ilegales como drogas, al consumo de fármacos antidepresivos que no han estado prescritos o inclusive por cosas más comunes como por ejemplo el consumo de energetizantes como la cafeína, la taurina o las cantidades grandes de azúcar, que inclusive por una falta de sueño que igualmente pueden estar desencadenadas por estos mismos detonantes. Pasando ya a su patogenia, vamos a ver que tenemos que tener en cuenta que esta no está bien definida, por lo que se cree que es un conjunto de estos mismos. Sin embargo, en esta diapositiva traté de resumirlo tratando de expresar las más representativas. Teniendo en primera instancia al apartado genético, que como ya lo hemos estado viendo, se corre un mayor riesgo de padecer este trastorno al tener familiares de primera línea con el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, es importante mencionar que como parte de una heredabilidad común, eh, se tiende a relacionar con la depresión mayor o con un rasgo de personalidad denominado como neuroticismo, el cual es un término que engloba varias características, como por ejemplo la inestabilidad, la inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, un estado continuo de preocupación y tensión o con tendencia a la culpabilidad. Por otro lado, vamos a ver que hay datos que respaldan las variaciones en los subtipos del gen de la descarboxilasa del ácido glutámico con una mayor susceptibilidad para poder presentar este trastorno. Sin embargo, la cantidad que pude encontrar al respecto pues no es suficiente como para poder determinar que sea una causa 100% reconocida. Después tenemos a los factores o a la patogenia ambiental. Como ya lo habíamos visto, eh, la parte ambiental posiblemente juegue un papel o el papel más importante para la patogenia de este trastorno, ya que los traumas generados a los niños pues van a terminar por destruir las siguientes etapas del desarrollo de estos infantes y lo que van a ocasionar será que generen adolescentes y posteriormente adultos muy inestables en la mayoría de los aspectos y agregando a ello que gran cantidad de detonantes exacerbantes pueden presentarse en este trastorno.
Después vamos a tener a los tóxicos, que se cree que pues igualmente juegan un papel importante junto con las experiencias traumantes, tanto en la infancia como experiencias traumantes recientes, y que bueno, esto se acompaña de malas experiencias como una forma de escapar a la realidad, el dolor o el cansancio que muchas veces estos pacientes llegan a presentar día con día. Y por último, dentro de su patogenia tenemos a los aspectos anatómicos, donde hay una teoría donde nos explica básicamente que posiblemente las alteraciones psicológicas de la humanidad se deben a cambios significantes a nivel de la materia cerebral. Como por ejemplo, uno de los artículos menciona que se ha asociado un volumen reducido de la materia blanca de la corteza prefrontal y del mesencéfalo, lo que relativamente provocaría como consecuencia alteraciones en el metabolismo de la glucosa de la corteza prefrontal y por ende del sistema límbico, lo que generaría un cambio a nivel de la bioquímica cerebral y por ende el desarrollo de la ansiedad. Después vamos a tener al cuadro clínico. En cuestión a este cuadro, tenemos que las personas con trastorno de ansiedad generalizada van a experimentar una preocupación o una ansiedad excesiva sobre, por ejemplo, la salud, sobre el trabajo y las relaciones que puedan tener con la sociedad o eventos que puedan presentarse en su día a día. Generalmente estas preocupaciones van a parecer realistas, sin embargo, por lo general no van a guardar una proporción significativa al evento o al objeto por el cual el paciente se está preocupando. Vamos a ver que los síntomas causan angustia o van a causar deterioro en el funcionamiento psicosocial del paciente, además de que las personas con este trastorno van a reportar mayores preocupaciones por asuntos menores o que inclusive pueden llegar a ser insignificantes, como por ejemplo tareas domésticas, la reparación de algún electrodoméstico o llegar tarde a una cita. Vamos a ver qué otros síntomas que se pueden llegar a presentar pueden incluir la inquietud o la hiperexcitación. También puede llegar a ser la fatiga, la irritabilidad, una falta de concentración o los múltiples trastornos del sueño. Sin embargo, como lo podemos ver en varias fuentes, están referidos múltiples signos y múltiples síntomas que pueden llegar a estar presentes en un trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, para poder resumirlo de mejor manera, podemos hacerlo en tres categorías, como lo vemos en la diapositiva. Primero tenemos a la hiperactividad del sistema nervioso autónomo, donde vamos a ver que va a destacar la sudoración, las palpitaciones, la falta de aliento o la disnea, el mareo, la cefalea y la diarrea. Posteriormente tenemos a los síntomas motores, donde van a estar la tensión, la inquietud y las contracciones musculares principalmente. Y por último, los síntomas subjetivos, donde dependerá de la situación de cada paciente, cuáles y qué tan lejos lo va a desarrollar. Sin embargo, los que destacan son la irritabilidad, sentirse a punto de estallar o tener una necesidad de salir corriendo, la presencia del insomnio que tiende a ser crónico y, por supuesto, los problemas de la concentración. Básicamente, todos estos síntomas subjetivos los podemos englobar en el término que les había mencionado en la patogenia, que es conocido como el neuroticismo. Ya pasando a su diagnóstico, vamos a ver que para poder realizarlo, lo vamos a poder fundamentar en varios pilares, como por ejemplo la historia del paciente, la exploración física del paciente, la ayuda del diagnóstico por medio de escalas y por último los criterios que nos otorga el DSM-5. Entonces, para iniciar con su diagnóstico podemos hacerlo por medio de la historia, donde veremos que su objetivo principal es poder detectar si el paciente sufre de un trastorno de ansiedad generalizada o de algún otro trastorno de la misma línea de la ansiedad, además de que nos va a ayudar a poder identificar si este cuadro de ansiedad generalizada, una vez que ya se ha diagnosticado, requiere o no un tratamiento. Básicamente, la historia nos va a ayudar a evaluar la frecuencia, el carácter y la gravedad de este trastorno. Para ello se han creado una serie de 6 preguntas, la cual, dependiendo de la cantidad de respuestas afirmativas, puede ayudarnos a realizar el diagnóstico.
Preguntas como, por ejemplo, si la ansiedad se refiere a circunstancias o eventos cotidianos o rutinarios, como una responsabilidad laboral, de salud propia o miembros de la familia, aspectos financieros, desgracias o tareas menores como las tareas domésticas. Si la ansiedad es difícil de controlar, si está presente en síntomas asociados como la inquietud, los problemas de concentración, si han estado presentes los síntomas durante más de 6 meses, lo cual es muy importante, si los síntomas están presentes en la mayoría de los días de los pacientes o si los síntomas causan angustia significativa al individuo o existe un deterioro social, laboral o en otras áreas en las que se desenvuelva el paciente. Para poder realizar el diagnóstico por medio de estas preguntas, es importante que el paciente conteste afirmativo a todas ellas. Si el paciente llega a contestar a la mayoría de estas con respuestas negativas, la interpretación para poder hacer un diagnóstico se va a ver sesgada, por lo cual se recomienda en el DSM-5 que nos apoyemos por medio de las escalas, siendo más específicos por medio de la escala GAT-7 y la escala de Beck. Nos ayudemos también por medio de la exploración física, donde igualmente vamos a ver que hay muchas referencias de signos que se pueden presentar al momento de la exploración física. Sin embargo, los que más destacan van a ser la pérdida del peso, el deterioro cognitivo o la disnea. Y por último, realizar un diagnóstico por medio de los criterios que nos da el DSM-5. Entonces, por parte de estos criterios, vamos a ver que estos van a ser 6 igualmente criterios para poder realizar el diagnóstico y la premisa consta en que si están presentes estos, tienen que perdurar la mayoría de los días en los pacientes y mayor a 6 meses. Estas premisas son, por ejemplo, la ansiedad y la preocupación excesiva, si el individuo encuentra difícil controlar la preocupación, si la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más síntomas, como por ejemplo la inquietud, la fatigabilidad, la dificultad para poder concentrarse, irritabilidad, tensión muscular o las alteraciones del sueño. También si los síntomas de la ansiedad, preocupación o de tipo físico causan perturbaciones clínicamente importantes en diferentes áreas en las que se desenvuelve el paciente, si la perturbación no es atribuible a otros efectos fisiológicos como una sustancia tóxica, como lo vimos anteriormente por medio de estupefacientes o de fármacos, o si la perturbación no se explica mejor con otro trastorno mental que no sea la ansiedad, sino que puedan ser algunos más graves, como por ejemplo en algún estadio de la depresión. Posteriormente, como se los había explicado, cuando no se puede realizar un diagnóstico certero, podemos ayudarnos por medio de las escalas. Por ejemplo, tenemos la escala GAT, que básicamente nos va a explicar por medio de 7 preguntas si el paciente tiene la presencia o no de un trastorno de ansiedad generalizado y en qué estadio se encuentra. Entonces, esta escala se basa en 7 preguntas autoevaluables, la cual van de un puntaje del 0 hasta 3 puntos. Y para poder interpretar esta escala, lo que vamos a hacer posterior a realizar las preguntas será contabilizar cada uno de los puntos obtenidos por medio de las columnas. Y una vez obtenido todos estos datos por columna, contaremos el total donde vemos que tiene datos desde el 0 hasta los 21 puntos y por medio de esto podemos clasificar en primera parte si hay un diagnóstico o no de ansiedad generalizada y posteriormente si en qué estadio se encuentra esta. De igual manera vamos a tener a la escala de Beck para la ansiedad, la cual esta nos va a ayudar tanto para la ansiedad generalizada y en algunas fuentes también se menciona que pueden ayudarnos para cuadros leves de depresión. Esta escala va a constar de un total de 21 preguntas. Igualmente, estas preguntas van a tener un valor que va desde el 0 hasta el 3. Y para poder interpretar esta escala, posterior a realizar las preguntas, se va a contabilizar los puntos por medio de las columnas
que puede tener un puntaje que va desde el 0 hasta los 63 puntos, y por medio de esto vamos a poder clasificar si una vez que ya esté el diagnóstico de ansiedad, en qué estadio se encuentra el paciente. Pasando a su diagnóstico diferencial, vamos a ver que este es muy importante, ya que hay varios diagnósticos que se pueden llegar a parecer demasiado, que pueden compartir signos o síntomas con un trastorno de ansiedad generalizada. El primero de ellos va a ser la depresión, debido a que un cuadro de depresión leve o de distimia, que significa un cuadro de depresión prolongada o crónica, llega a tener signos y síntomas muy parecidos a los de una ansiedad generalizada. Sin embargo, uno de los artículos mencionaba que un aspecto clave para poder diferenciar uno del otro es que por lo general los pacientes que tienen depresión van a autolesionarse mentalmente por acciones que sucedieron en el pasado, mientras que los pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada lo hacen, pero por medio de eventos que aún no han pasado, o sea, hace eventos del futuro. Posteriormente tenemos al somático, el cual es muy relacionado debido a que, como lo vimos, una de las principales formas en las que se expresa este trastorno es por tener un miedo excesivo hacia la salud de ellos mismos o a la salud de alguno de los familiares, por lo cual muchas veces estos pacientes, gracias a este trastorno, pueden llegar a somatizar signos o síntomas característicos de alguna enfermedad que puedan decir que tienen por medio de estímulos, por ejemplo, por medio de la investigación de algunos datos en Internet o por infomerciales en televisión. Posteriormente tenemos al pánico, que igualmente está muy relacionado debido a que muchas veces los pacientes con ansiedad generalizada pueden llegar a tener eventos de pánico. Sin embargo, no es muy común que estos pacientes los tengan debido a que, por lo general, las preocupaciones principales de estos pacientes tienden a ser actividades muy normales o que inclusive se refieren como insignificantes o muy cotidianas, como realizar tareas del hogar, llegar temprano a una cita, por lo cual estas actividades no van a alterar al paciente a un grado en el que puedan tener eventos de pánico. Después está el TOC o trastorno obsesivo compulsivo, el cual la clave para poder diferenciar un TOC a un trastorno de ansiedad generalizada es que los pacientes con TOC tienden a realizar actividades por medio de un proceso ritualista, en donde los pacientes no van a dejar de hacer una actividad hasta que terminen una, lo cual es muy diferente al trastorno de ansiedad generalizada, donde la mayoría de los pacientes pueden llegar a iniciar una actividad, pero pueden inclusive nunca terminar todas las actividades que han iniciado. Después tenemos a los de adaptación, donde igualmente la clave para poder diferenciar un trastorno de adaptación a un trastorno de ansiedad generalizada es que por lo general los trastornos de adaptación tienden a durar un periodo igual o menor a 3 meses, mientras que, como lo vimos anteriormente, el trastorno de ansiedad generalizada tiene que presentarse en la mayoría de los días de los pacientes por un mínimo de 6 meses. Y por último tenemos a los no patológicos, donde los pacientes va a estar muy relacionado igualmente con la parte somática. Realmente los pacientes no tienen ninguna enfermedad relacionada a algún otro sistema, pero por algunos otros estímulos pueden llegar a presentar signos o síntomas característicos de alguna otra enfermedad. Ya por parte de su tratamiento, vamos a ver que este se va a fundamentar en 3 pilares, que va a ser la terapia conductivo-conductual, la terapia de relajación y la terapia farmacológica. Por parte de la terapia conductiva conductual, vamos a ver que este tipo de terapia es un tratamiento de índole psicológico que va a estar más orientado hacia la acción terapéutica del paciente, donde se fundamenta en que tanto el terapeuta como el paciente trabajen en equipo en primera instancia para poder identificar cuáles son las causas de este trastorno y posteriormente minimizar todas las repercusiones que este trastorno pueda llegar a afectar al paciente en diferentes ámbitos. Vamos a ver que la premisa de este tipo de terapia va a ser que los patrones de pensamiento erróneos van a causar comportamientos desadaptativos en los pacientes.
Esta terapia conductiva conductual es muy importante mencionarla como un tratamiento inicial, debido a que vamos a ver que demuestra resultados bastante efectivos, a pesar de que tiene una muestra de resultados bastante tardía, debido a que por lo general los primeros resultados tienden a presentarse a partir de los 12 meses en los que se inicia esta terapia. Además de que esta terapia puede utilizarse de primera instancia y de forma de monoterapia antes de utilizar fármacos para el tratamiento de la ansiedad. Además, este tipo de terapia ha demostrado tener una mayor efectividad en niños y adolescentes, principalmente cuando este tipo de terapia se trabaja en terapias de grupo. Posteriormente, y una vez ya iniciada la terapia conductiva conductual, vamos a tener el tratamiento farmacológico. Para esto vamos a tener un tratamiento farmacológico de primera línea y un tratamiento farmacológico de segunda línea. Por parte del tratamiento farmacológico de primera línea, vamos a tener a los fármacos inhibidores de la recaptación serotoninérgica, donde vamos a ver que estos tienden a utilizarse como tratamiento de primera instancia debido a que tienen menos efectos secundarios que pueden hacer que el paciente recaiga en estadios muchísimo más graves de esta ansiedad o en otros cuadros más graves como los diferentes episodios que puede presentar una persona en la depresión. Vamos a ver que estos medicamentos van a ser administrados basados en el perfil de los efectos secundarios, como se los había mencionado, también por medio de las interacciones entre medicamentos y el historial del paciente. Como por ejemplo, cuando el paciente es propenso a un aumento de peso, vamos a evitar la administración de citalopram y lo vamos a sustituir por fluoxetina. Otro ejemplo bastante común es que podría ser que el paciente tenga miedo a ver sesgada su actividad sexual, por lo cual vamos a evitar la paroxetina y vamos a preferir la administración de la duloxetina. Es por ello que los fármacos más recomendables para el tratamiento farmacológico de primera instancia van a ser la duloxetina con una dosis de 30 a 60 miligramos al día, el escitalopram con una dosis de 10 miligramos al día, la imipramina de 25 a 75 miligramos, la paroxetina de 20 miligramos al día y por último la fluoxetina con 20 miligramos al día. Sin olvidar que algunos de los efectos secundarios, pues podemos llegar a algunos como las náuseas, la disfunción sexual, la agitación, el aumento de peso o el insomnio, pero sin embargo, como se los mencioné, podemos evitando cambiar o sustituir algunos de estos medicamentos por otros que eviten los efectos secundarios. Posteriormente, como se los mencioné, tenemos al tratamiento farmacológico de segunda línea. Vamos a ver que destacan por medio de la administración de las benzodiazepinas, que a pesar de que su recomendación se basa en que deben de ser utilizados como una segunda línea, debemos resaltar que su eficacia es tan buena que en los trastornos de ansiedad pueden llegar a demostrar su efectividad en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Sin embargo, gracias a su potencial de abuso y de dependencia, se han descartado como pues el tratamiento de primera línea o el tratamiento en monoterapia. Además de que muchas fuentes mencionan que se empiezan a administrar en estadios más graves de ansiedad, donde debe de intervenir el factor sedante de estos medicamentos. Sin embargo, uno de los puntos más fuertes para descartar el uso de las benzodiazepinas es que el paciente tenga alguna adicción a algunos otros tóxicos o exacerbantes, como los vimos anteriormente, o también por el diagnóstico de algún cuadro en evolución de la depresión. Esto debido a las altas tasas de suicidios que dan gracias a esta familia farmacológica. Sin embargo, en algunos estudios se menciona que cuando la administración de estas benzodiazepinas deben de ser dadas en pacientes que tienen pues antecedentes de depresión o de algún consumo de algún exacerbante, se puede optar por la administración del alprazolam con una dosis de 0.25 miligramos 3 veces al día. Después
tenemos al tratamiento por medio del control del estrés, que va a ser mediado por las terapias de relajación. Estas terapias de relajación, pues básicamente consisten en terapias de relajación por medio de la inhalación modulada. Como lo vemos en la imagen, lo que se recomienda realizar, pues es inhalar lenta y profundamente, llevar el aire hasta el fondo de los pulmones, el abdomen se levanta manteniendo lo más que se pueda el aire y exhalar de manera lenta, sintiendo la relajación de cada uno de los músculos. De igual manera, muchos artículos mencionan que una buena técnica para poder realizar esta terapia de relajación es al momento de inhalar lenta y profundamente el aire, se debe de sostener y posterior tratar de poder contraer todos los músculos posibles durante el mayor tiempo posible y posteriormente hacer la relajación de todos los músculos para poder lograr una máxima cantidad de relajación. De igual manera, y referida más hacia el aspecto pediátrico, tenemos la respiración de la abeja, la cual igualmente pues es un ejercicio de relajación y de inhalación que está derivado de los ejercicios de yoga y que su objetivo es tratar de alcanzar un máximo estadio de relajación por medio de la concentración de la respiración. Dentro de esos pasos, como lo podemos ver, es tapar orejas con los dedos índices, cerrar los ojos y tratar de imitar el sonido del zumbido de las abejas. Dentro de esos beneficios, pues es que el paciente va a empezar a enfocarse en su respiración y poco a poco va a empezar a olvidar todas las tareas o las preocupaciones que anteriormente le estaban aquejando. Y por último, en su pronóstico vamos a ver que tenemos que hacer énfasis en una detección temprana de este trastorno, en especial cuando hablamos de la presencia de un trastorno de ansiedad generalizada en edades pediátricas, donde lo más importante va a ser pues brindar a los niños el mejor de los desarrollos, pues para evitar una exacerbación de un cuadro de ansiedad o un cuadro más grave de depresión y que pues obviamente tenga desenlaces lamentables. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes pues van a ser susceptibles a recaídas entre los 6 a los 12 años después. Bueno, entonces para terminar, como se los había mencionado, a pesar de que el objetivo de este tratamiento debe de ser tratar de poder producir una buena infancia para los niños, muchas veces se tienden a producir recaídas aproximadamente entre los 6 a los 12 años después de hacer un diagnóstico inicial. Sin embargo, algunos datos que son muy buenos para el pronóstico
podemos ver que la remisión completa puede llegar a ser de hasta el 27% en 3 años y del 38% a los 5 años después del diagnóstico. Y cuando se trata de tasas de remisión parcial, estos tienden a ser un poco más altas, que van del 37% a 3 años de realizado el diagnóstico y del 47% a los años posteriores después de este diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el trastorno de ansiedad paroxística episódica, también conocida como un trastorno de pánico. Y va a haber dos tipos de definiciones. Uno que es el CIE-10, que el cual nos lo define como la presencia de crisis recurrente de ansiedad graves, no limitadas a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. Pero a mí me gusta un poco más la definición que da la DSM-5. Está un poco más completa, ya que dice que es una enfermedad que se caracteriza por la aparición repentina e inesperada de ataques de ansiedad agudos. Y esta va a consistir en que se va a acompañar de sensaciones de miedo o de malestar intenso y se va a acompañar de algunos otros síntomas físicos y cognitivos que pueden alcanzar una intensidad máxima y pueden llegar a durar hasta 10 minutos o un poco menos. ¿Le puedes dar la siguiente? En el caso de los factores de riesgo, pues es multifactorial, pero pueden estar jugando diferentes factores de riesgo, como lo que es la parte genética con el gen NTRK3, los ambientales y los psicosociales, ya que van a presentar este trastorno de pánico por presentar un trauma muy fuerte o que han perdido a una persona o se han separado, pueden llegar a presentar. Su etiología como tal no se desconoce o no está clara aún, entonces más adelante eh, con la fisiología se va a entender un poco y vamos a tener que epidemiológicamente pues este trastorno se va a presentar entre la adolescencia tardía y la edad adulta, entre los 25 más o menos es el promedio y va a debutar más en mujeres. Se hizo una encuesta, la cual la hizo el Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en México y vio que tiene una prevalencia de 1.1% en hombres y mayormente pues 2.5 en mujeres. Y a nivel o en población general, su prevalencia oscila entre 1 a 3% que presenta este trastorno. Pues a la siguiente. Ok, bueno, aquí la patogenia va a constar de que se va a generar un estrés o va a estar en un estrés, en una situación que le genera estrés. Por un lado, puede estar el sistema nervioso, va a estar muy relacionado con los receptores y el mecanismo de la regulación de la respiración. Esto va a generar una interpretación errónea que va a generar una situación de asfixia y dará como resultado o producirá lo que es un diestrés respiratorio agudo y esto va a hacer que el paciente empiece a hiperventilación, que empiece a tener pánico y que tenga esa necesidad o que quiera huir. Por otra parte, vamos a tener que a la hora de que se presente el estrés, se presentan diferentes variabilidades biológicas en lo que es la alteración del eje del cortisol. Aquí vamos a tener que el hipotálamo se va a activar o va a haber alteraciones en la hormona liberadora de corticotropina, que va a llevar a la señal a la hipófisis y la hipófisis va a llevar a la señal a la glándula adrenal para generar cortisol y va a ser como una cadena que todas estas hormonas son activadas por el estrés, al igual que se va a activar lo que es la hormona liberadora de tirotropina y la hormona de crecimiento y va a haber alteraciones tanto en la parte neuroestructural y en la parte neurofuncional de estos pacientes. Vamos a tener que esto va a generar una hiperactivación no adrenérgica con datos que señalan alguna implicación en lo que es el sistema nervioso, en el sistema más bien serotoninérgico, el cual va a también ser afectado la parte
GABA-energéticos y en los circuitos cerebrales y relacionados con el miedo. Aquí van a estar, bueno, en toda esta parte van a estar actuando lo que son los medicamentos para, pues para la relajación tanto muscular y la ansiedad de estos pacientes. En esta parte última es donde actúan los medicamentos. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, aquí va a haber dos tipos de ataque. Uno que es inesperado, el cual, como su nombre lo dice, su inicio es indeterminado, no va a haber una causa aparente que les genere este pánico. Pero en el caso de que presenten un ataque de tipo asociado, pues como su nombre lo dice, va a desencadenarlo ciertas circunstancias, ciertos eventos o ciertas exposiciones y va a generar que este paciente tenga pánico. A la hora de que se van presentando muchos ataques de pánico, pueden llegar a desarrollar estos pacientes algunos otros trastornos psiquiátricos como hipocondrías, fobias asociadas y pueden estar directas o indirectamente asociadas. Y también pueden llegar a tener algunas otras, aparte de estas, como aracnofobia, autodepresión, depresión. Estamos relacionados a lo que son el consumo de alcohol y también puede presentar desmoralización después de la repetición de tantos ataques de pánico. Puedes dar la siguiente. Y bueno, el cuadro clínico, para saber si es un ataque, se va a diferenciar en lo que es el tiempo. En un ataque puede llegar a durar 10 minutos o menos y los síntomas van a tener una intensidad muy rápida. Pueden tener síntomas mentales o síntomas físicos. Los síntomas mentales se refiere a que pueden llegar a tener miedo extremo, la sensación de muerte o de una catástrofe inminente. Y en el caso de los físicos, pues los que más llegan a predominar es el dolor precordial, las palpitaciones y los mareos, pero también puede llegar a presentar algunos otros como lo que es la taquicardia, la disnea, temblores, sudoración, lo que es el miedo a morir. Y pueden llegar a presentar también hormigueo de las extremidades. En el caso de que se dé una crisis, sí, dale la siguiente, por favor. Esta se va a diferenciar por el tiempo. Esta puede llegar a durar de 20 a 30 minutos o raramente hasta una hora. Esta se va a presentar porque los síntomas desaparecen rápido o gradualmente. Pueden llegar a presentar una cavilación, la cual llegan a presentar mucho tiempo de reflexión. También puede presentar lo que es el tartamudeo y algunos pacientes pueden experimentar depresión o despersonalización a la hora de que se presenten estos pacientes. La crisis. ¿Puedes dar la siguiente? Y en el caso del diagnóstico, nos vamos a apoyar mucho con lo que son los criterios de diagnóstico de la DSM-5. Un ataque de pánico se puede diagnosticar porque el periodo de pánico o malestar intenso puede durar de minutos a horas y aparece en otros y se puede presentar en otros trastornos. El trastorno de pánico se va a diferenciar porque primero va a tener ataques de pánico imprevistos y recurrentes. Puede llegar a durar minutos o un poco más de tiempo y puede llegar a presentar o se producen hasta 4 veces o más y deben de presentar ciertos, por lo menos 4 o más de los síntomas que les voy a mencionar. Palpitaciones, sudoraciones, temblor, la sensación de dificultad respiratoria o la asfixia, también la sensación de ahogo, el dolor en el tórax, náuseas, sensación de mareo, escalofríos, parestesias, realización, miedo a perder el control o miedo a morir. ¿Le puedes dar la siguiente? Y en el caso también se debe de tomar en cuenta que
al menos uno de los ataques se debe estar seguido al mes o presentarse muchísimas veces más, y deben de presentar también estos pacientes pues la inquietud o la preocupación continua acerca de que se les presente otro ataque, un cambio significativo de la mala adaptación en lo que es el comportamiento relacionado con los ataques. También se debe de tomar en cuenta que estas personas tienen la alteración, no se puede atribuir a otros efectos fisiológicos de algunas sustancias, entonces se debe descartar eso, que no vengan a lo mejor drogados o que no vengan medicados con algunas otras cosas y que sean efectos secundarios. O que tengan algunas otras afecciones médicas como hipertiroidismo o trastornos cardiopulmonares y estén dando muy similares los síntomas que llegan a presentar estos pacientes. También deben de presentar alteraciones que se explican mejor en algunos otros trastornos o mayormente siempre el trastorno en pánico se conlleva que presenten algunos otros trastornos psicológicos. Casi nunca va separado. ¿Me puedes dar la siguiente? Y bueno, aquí va a jugar un papel muy importante lo que son los diagnósticos diferenciales, ya que la mayoría de todos estos padecimientos están muy relacionados con los síntomas que hemos visto anteriormente, ya sea que presenten el sistema nervioso, que presenten epilepsias o enfermedades cardiovasculares o migraña. En el caso de la parte pulmonar, pues que no lleguen a presentar o que ya esté tratado lo que es las asmas o si presenta embolia, pues en el caso del dolor precordial. También hay que tener muy en cuenta si tiene enfermedades metabólicas como enfermedad de Addison, síndrome de Cushing, diabetes, hipotiroidismo. En el caso del corazón, que no presente anemia, angina, infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. Y también hay que, descartar que no lleguen a consumir ciertas sustancias, ya sean las intoxicantes como cocaína, nicotina, marihuana o anfetaminas, o que presente un estado de abstinencia como con el alcohol o antihipertensivos o opioides en estos pacientes. ¿Me puedes dar la siguiente? Este es un esquema que para el diagnóstico está pues bien, y lo puedes ir descartando. En el caso del primero, pues si presenta una crisis de ansiedad, hay que ver si es secundaria, ya sea una causa orgánica, una causa medicamentosa o a un consumo de alguna toxina. Si esto es negativo, entonces nos vamos a descartar causas psiquiátricas. Pueden ser secundarias a un trastorno mental, ya sea que presente algún otro trastorno, que presente como presión, psicosis o trastorno de personalidad. Y si no es así, entonces nos vamos si presenta una ansiedad reactiva por trastornos de adaptación, crisis vitales o trastornos por estrés postraumático. Si no da positivo esto, entonces puede ser una ansiedad primaria. Se descarta si es un trastorno de ansiedad generalizada y si se descarta, entonces se piensa en si es una ansiedad por obsesión y convulsión como el TOC o como si es una ansiedad social en el caso de las fobias sociales. Si no es así o no da positivo a ninguna de estas, entonces lo único que nos queda pues es pensar en lo que es las crisis de pánico y estas pueden llegar a estar acompañadas de aracnofobia. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y vamos a tener que en el tratamiento, pues principalmente la terapia cognitivo y conductual les ayuda muchísimo antes de darles hasta el medicamento. Si se complementa con el medicamento, se ha visto respuestas excelentes en estos pacientes y el principal medicamento que se les llega a dar en forma aguda son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. El principal es la paroxetina
Se puede iniciar con 5 o 10 miligramos y si se va a dar de mantenimiento, pues se puede llegar de 20 hasta 60 miligramos, pero todo depende de pues del tipo de paciente que tengas. Pero también se pueden dar lo que son las benzodiazepinas, las cuales pues tienen un efecto ansiolítico. Y el principal que se les llega a dar, pues es alprazolam, con una dosis inicial 3 veces al día de 0.25 hasta 0.5. Y si se ocupa de mantenimiento en estos pacientes, pues puede ser de 0.5 a 2 miligramos 3 veces al día. Y son los principales medicamentos que se llegan a ocupar. Se pueden llegar a ocupar algunos otros dependiendo de tanto los efectos secundarios que les genere el medicamento, pero principalmente pues se inicia con eso. ¿Me puedes dar la siguiente? Y bueno, su pronóstico de estos pacientes, mayormente si se trata adecuadamente y que todo se sigue como la regla, tanto la terapia como el tratamiento farmacológico van a tener una respuesta muy factible, pero hay que tener en cuenta con estos pacientes que son muy propensos a consumir alcohol o algunas drogas ilícitas. Entonces, si llegan a consumir este tipo de sustancias, llega a ser su pronóstico pues desfavorable porque todo el trabajo que a lo mejor han hecho y que se ha mejorado, pues decae otra vez. Pues a la siguiente. Y bueno, este sería todo. No sé si nos dimos a explicar bien. ¿Tenga alguien alguna duda? Ok, perfecto. Si no hay dudas, ¿hicieron caso? Sí. Ya pasen al caso, por favor. Sí, doctora. Muy bien, entonces para el caso clínico, ¿alguien gusta en ayudarnos a leerlo? Selecciona a alguien de la lista aleatoriamente, por favor. Milo Guzmán, Viridiana Denise. Sí. Bueno, dice Ana, ama de casa de 39 años, que en consulta por dolor de cerebro está muy preocupada de que le dé un derrame cerebral, al igual que su vecina que le comenzó de la misma manera. Cuando el médico le solicitó que informara que otras molestias sentía, refirió padecer de opresión y piquetazos en el pecho, dificultad para dormirse, mala digestión, sentir la cabeza embotada y estar muy nerviosa. Se le preguntó del tiempo de evolución y contestó que desde hace varios años tiene los síntomas, pero que en los últimos 8 meses se han vuelto continuas y muy molestas, coincidiendo con el inicio de crisis convulsivas de su hijo de 13 años. Y aunque tiene 3 meses de estar asintomático con tratamiento, pasa preocupada de la posibilidad de que recaiga. Al interrogarla sobre su cefalea, agrega que siente pesadez en la nuca que mejora con el reposo. Hace remembranzas de que ella tenía buen carácter y los nervios buenos, pero se le arruinaron cuando se casó con un hombre con problemas de alcoholismo. La paciente describió una niñez azarosa, ya que sus padres discutían mucho y terminaron separándose cuando ella tenía 10 años. Niega haber tenido episodios depresivos ni tomar alcohol. Frecuentemente se automedica con analgésicos. Al examen mental se encuentra a una persona aprensiva con lenguaje coherente, niega pensamientos fóbicos y obsesivos. La exploración física solo reportó una frecuencia cardíaca de 90 por minuto, una tensión arterial de 120/80, moderado dolor a la palpación de la nuca y el resto fue normal. Los exámenes de laboratorio y una radiografía de columna cervical se reportaron normales. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Luz, ¿me puedes ayudar con la primera pregunta, por favor? Dice, una vez leyendo el caso, ¿cuál es tu sospecha clínica?
pues sería ansiedad generalizada. Ajá, así es. Esto se da principalmente, recordemos, como lo vimos en la paciente, pues se expresan los principales signos y síntomas, y algo también muy importante a destacar, pues es la periodicidad, que es mayor a los 6 meses. Entonces, Padilla Villedas Ayuri, ¿me puedes ayudar con la segunda, porfa? Claro que sí, dice, ¿qué criterios cumplen con el DSM-5 para diagnosticar ansiedad generalizada? A, irritabilidad, perturbación atribuible a efectos de sustancias, presencia de trastornos de ansiedad social que ha durado menos de 6 meses, B, tensión muscular, alteraciones del sueño, encuentra difícil el control de la preocupación con una duración de más de 6 meses, C, ansiedad y preocupación excesiva, fatigabilidad excesiva y dificultad para contraerse con una duración de 3 meses, y D, fatigabilidad excesiva, dificultad para encontrarse con duración de 12 meses, ansiedad y tensión muscular y alteraciones del sueño. Y yo creo que es la B, tensión Correcto. muscular. Igualmente relacionada con la anterior, pues presenta los diagnósticos por medio del DSM-5, además de que dice que la duración debe de ser de más de 6 meses. Laura Montserrat, ¿me puedes ayudar con la tercera, porfa? Sí. Es cómo se constituye un tratamiento integral para estos pacientes y sería la B, que es terapia conductiva conductual, la de relajación y farmacológica. Correcto. Por parte de su tratamiento debe de ser o se consiste en 3 pilares, que debe ser la terapia conductiva conductual, que debe de iniciarse. Posteriormente se puede pasar a la terapia farmacológica, como vimos, de primera y segunda línea, y nos puede ayudar la terapia de relajación. Erika, ¿me puedes ayudar con la cuarta, por favor? Sí, Pi. La cuarta dice, bueno, yo diría que es la C, Duloxetina, duloxetina sí. de 30. Ajá. Sí. Correcto. Dentro de la primera línea del tratamiento, pues nuestro primer fármaco a prescribir pues podría ser la duloxetina, debido a que nos puede ayudar tanto para el trastorno de ansiedad generalizada como para algunos cuadros leves de cuadros de depresión, además de que, como lo vimos, los efectos secundarios tienden a ser bastante leves. Noé, ¿me puedes ayudar con la quinta, por favor? Sí. ¿Qué escalas pueden ser más útiles para el apoyo del diagnóstico de ansiedad generalizada? La escala de Beck y la GAD-7. Correcto. Dentro de estas escalas podemos ver que la escala de Beck y la GAD-7 se van a especificar principalmente en atender o diagnosticar la ansiedad generalizada, mientras que la escala DAS-21 o la escala de Montgomery-Åsberg o de Sung se van a dedicar principalmente al diagnóstico de la depresión. Y por último, la sexta pregunta, ¿me puedes ayudar, Alicia, porfa? Sí, dice, si bien su patogenia no está bien definida, ¿qué factor de riesgo encuentras más relevante para el desarrollo de ansiedad generalizada y explica el por qué? Podría ser factores psicológicos, o sea, la C, y ustedes nos mencionaron en la expansión que en los pacientes menores de 20 años, como tienen una infancia pues con explotación o abusos, pues el paciente va a crecer con este tipo de cuadros y va a empeorar o va a tener exacerbaciones. Correcto. Dentro del principal factor, como lo dijiste, es el abuso en la infancia. Por ende, por lo general, la presencia de los cuadros de ansiedad generalizada pues tienden a presentarse desde edades muy tempranas, generalmente referidos antes de los 20 años. Y bueno, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Ok, buena clase. Nada más un detalle. Recuerden que las clases se tienen que enviar mínimo 7 días. En mi caso, hasta 5 días antes de la presentación, no un día, no 2 días antes, ¿ok? Y
Que no sea costumbre que me manden su clase sin el caso clínico. Es el segundo equipo que me lo manda por separado. Entonces tienen que checar todo en conjunto y tiene que estar el caso clínico dentro de la presentación de preferencia. Entonces, los siguientes 2 equipos que faltan por exponer, ya sabes cuáles son las reglas que se comentaron desde el inicio del semestre. Mañana, por favor, el